de arriba del primer cuadro blanco, abajito hay un menú agregar, primer botón, ¿sí? Add, agregamos. Y les pregunta, ¿qué quieres agregar? Entonces lo que nos permite agregar es sobre corriente de tierra. OC es over current, relé de tierra. Sobre corriente de fase. Relé de distancia de tierra. Relé de distancia de fase. Son los primeros cuatro. Un fusible. Y en la segunda columna, un restaurador, un relé diferencial o un relé de voltaje. Eso es lo que nos permite manejar, ¿sí? En la versión profesional hay como 10 elementos más diferentes. Pero para jugar y entretenernos lo suficiente, por eso tenemos. Entonces, vamos a utilizar un relevador de sobrecorriente de fase, que sería segunda opción, primera columna. OC Phase Relay. ¿De acuerdo? Y le das OK. Y les abre una menú de doble columna. En esa doble columna, la columna de la derecha es el instantáneo. La columna de la izquierda es el de tipo inverso. Entonces, el instantáneo, hay una ventaja. El primer indicador de la segunda columna dice número de niveles y dice 0. Con ese 0 le estoy diciendo no tienes instantáneo. Ahorita lo vamos a ajustar, pero ahorita para quitarnos del problema, sin instantáneo. Entonces, con ese 0, la segunda columna no sirve para nada ahorita. Esa es la primera. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que ponerle es nombre. ¿Qué nombre le van a poner? No me vayan a hacer lo que un compañero de ustedes hace como 5 años, que le pidió un proyecto y las relevadoras se llevaban María, Paola, Vanessa. Ya no sabían ni dónde estaba cada una, entonces presumió que eran sus novios. ¿Quién sabe si sea cierto? Póngale un nombre. ¿Qué nombre le quieren poner? Uno. Bueno, póngale R1. ¿Está bien? No pasa nada. Ya está. Luego, ¿cuál es la relación del TC de ese relé? Es el que está en Ohio viendo... No, el que está en Philadelphia viendo Ohio. ¿Cuál es? 60. Creo que acepta ponerle 300 a 5, pero pónganle el valor numérico final. 60. Luego, les pregunta, ¿cómo están conectados los TCs? Como es un sistema trifásico, estrella o delta. Por default, en el 99.99 de los casos, los TCs se conectan en estrella. ¿Sí? Entonces, ahí está estrella, así dejen. No hay que mover. Luego, esos tres es el concepto general. Nombre, TC y conexión. Nos metemos a la columna del lado izquierdo. Primer dato, curva. Entonces, selecciona ahí y dile selección de la librería. ¿Y qué puso en PC? ¿Vale? ¿Qué era en PC? 60. Entonces, ya que están ahí, seleccionan tomar de la librería. Y cuando lo seleccionan, les abre ese menú. ¿De acuerdo? En ese menú, tienen que abrir el árbol que se forma al lado de la izquierda en el símbolo más. Y esos son los relés que tienen. Dale si quieres hacia abajo para verlos. Tiene algunos relés genéricos de IEC, de IEEE y de marcas específicas. ¿Sí? Les repito, aquí tendrán unos 25. En la versión profesional eso tiene como unos 8000 datos. Mínimo. ¿Sí? Porque son todos los relés de marcas que hay ahorita. Entonces vamos a tomar un clásico. Vamos a tomar el IAC 53. Ahí está. Cuando lo seleccionan, en el lado derecho aparecen los datos generales. ¿Qué les dicen? Es un relé, no sé qué. El valor de la corriente de arranque está entre 1.5 y 50 veces. Es decir, que no me puedo poner un ajuste donde aquí no me dé más arriba de 50. Porque no va a funcionar, no tengo disponibilidad. Entonces me dice el valor mínimo y el valor máximo de ajuste. Entonces, si ustedes checan es 1.5. Entonces yo no lo puedo poner aquí 1.4. Porque el relé no lo acepta. Se relé acepta entre tanto y tanto. Segundo, el dial se mueve de 0.5 a 10. ¿Ok? Y les dice, esto está modelado con una curva de 40 puntos. Significa que el ASPE tomó la curva del fabricante y creó 40 puntos gráficamente y creó una ecuación para poderla meter aquí. ¿Sí? Entonces, esa gráfica ya está metida. ¿Sí? Ya no van a batallar con la cuestión visual. Hay que resolverlo de otra manera. Si están de acuerdo con esta curva, abajo
abajo hay un botón que dice seleccionar esta curva. Select this curve. ¿Listo? Ya está seleccionado. Esa es la curva que van a utilizar. Y luego les preguntan, vamos a saltarnos al tab input, no hay problema. El pick-up. El pick-up, no lo selecciones, así. Es la corriente de arranque. ¿Cuál es la corriente de arranque de esta profesión? 263. No. 5.26. Esta es corriente secundaria. 5.26. Y luego les pregunta, el TD. El TD es el tab de tiempo, el time delay. ¿Sí? Que en este caso es las curvas. ¿De acuerdo? Ahora, chequen la configuración. ¿A quién respalda la protección field day? Nada. A nadie. Entonces, ¿qué curva me conviene ponerle? Punto 5, que era la más rápida. Este relé se movía entre punto 5 y 10, le pongo punto 5. Ok. Lo demás, no hay que agregarle nada ahorita. ¿Sí? Este relevador tiene otras características. Se puede volver direccional. Es el siguiente tema que vamos a ver. ¿Ok? Que es la capacidad de decidir si respondo a esta corriente o a esta corriente. Ahorita no estamos viendo el direccional. Entonces lo que les voy a pedir es, hay una opción que dice Directional Control Forward. Ponlo ahí, abajo. Ese. Y díganle no. O sea, no activo el direccional. O sea, ahorita no me preocupo por eso. Le digo que no hay nada. Y prácticamente con eso termino. ¿Sí? Hay otras cosas que se utilizan, pero depende mucho de las aplicaciones que se hagan. Entonces, nos saltamos todo eso. Entonces, nombre, TC, conexión, curva, dial. TC y no direccional. ¿Listos todos? Díganle hecho, ok abajo. Y ya está cargado. Y ahí aparece en la lista un relé sobre corriente de fase R1. Dale hecho abajo. Ya está cargado el primer relé. ¿Sí? Vamos a cargar el segundo. ¿Quién va a ser el segundo? El de Clayton, que está arriba. Arriba. Ese es el segundo. Es lo mismo. No. Doble clic, botón izquierdo. Ahí está. Miren, ahí hay otras protecciones que ya venían con el software. Simplemente no les vamos a hacer caso. Pudiéramos borrarlas, pero no tiene caso. Agrega sobre corriente de fase. Ahora sí. Nombre. ¿Qué nombre le quieren dar? R2. ¿Cuál es el TC? También 60, porque son 300 a 5. Conexión, se queda igual. La curva, por conveniencia, utilicen la misma curva ahorita. Y hace 53. ¿Ok? El pick-up, ¿cuánto quedó? 5.26. El dial. ¿Qué onda con el dial? Está de Clayton viendo hacia Nevada. Aquí protege. A nadie. ¿Es qué curva le dan? Punto 5. Ya está, sencillo y directo. O sea, hay que saber conocer el relé para ver cuál es la mínima curva que la acepta. Hay relés que se mueven de punto 5 a 10, punto 5 a 12, o hay otros que el fabricante pone de punto 1 a 11. Entonces, todo depende cómo le dé el nombre. Eso es todo. ¿Ok? Le ponen on y con eso se acabó. Dale OK. Y ahí está, agregado el R2. Agrega el R3. No. Cierras ahí. R3, doble clic. Ahí está. Y ese procedimiento se hace con cada relé nuevo. ¿Sí? Es exactamente el mismo. Una vez que ya tienen los datos, es pasar. ¿Cuál es la incertidumbre? El dial. Porque hasta ahorita lo que hicimos en el relé 1 y en el relé 2, le pusimos punto 5, porque eran las colas del sistema. Entonces no pasa nada. Pero aquí le estamos metiendo el segundo relé de Clayton. ¿Que a quién respalda? A field day. De acuerdo a la configuración. Entonces, aquí viene lo interesante. El pick-up, ¿en cuánto quedó? 5.26. Igual, ese no cambió. 5.26. Y aquí viene lo interesante. Me pide el dial. Y ya no lo tengo. No he hecho la tabla. Y la idea no es hacer la tabla. Entonces, vamos a hacer un acto de fe. Póngale el mismo valor a todos. Punto 5.
bajo la premisa de que ahí puede estar mal coordinado, ¿sí? Pero lo que necesito es verlo. Y una vez verlo, decido si está bien o está mal. Entonces ahorita lo que hago es, le pongo punto 5. No me preocupo por eso ahorita. ¿Estamos? Bien. Y mete R4. ¿Qué día le van a poner? Punto 5. Igual, punto 5. Ya veremos qué es lo que vamos a ver ahí. Esta vez con un CT radio de 240. ¿Vale? Un CT radio de 240. Sí. Sí, este es, sí, 240. El día es de 5:26. Y el tiempo igual, punto 5. Y el control no. Se vuelve medio repetitivo porque realmente es el mismo procedimiento. ¿Sí? Pues ya lo tenemos todo. ¿Sí? Ahí ya tenemos todos los datos adentro. Lo que sí es, ¿estará bien coordinado? Entonces, ¿quién es la primera pareja que tienen que ver? Claytor Fidel contra Fidel Ohio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense lo que van a hacer. Denle clic en el relevador de respaldo. En este caso es Claytor Fidel. Botón derecho. Listo. Ahora, 1, 2. La quinta opción de arriba para abajo dice ver curvas de relés y lógicas de esquema. ¿Ya lo vieron? Entren ahí. Y les pregunta, en ese grupo que tú acabas de seleccionar, ¿a quién quieres ver? Porque puede haber varios relés. Como nada más hay uno, que es el que ustedes metieron, seleccionan ese y le dan OK. Ahí está su curva. ¿Sí? Aquí lo que conviene es, váyanse para arriba y encuentren un texto. Más arriba, ahí está. Este texto, arrástrenlo, nomás denle clic con el ratón y arrástrenlo para abajo para que se vea mejor. No tanto, hasta ahí está bien. Y vete un poquito más abajo para que se vea el eje horizontal. Un poquito más. Ahí está, ya un poquito menos. Sí, ya sabes que ahí está el eje horizontal. Esa es la curva, un medio del relé IAC5LX. Ahí está su curva. ¿Sí? Ahora, ¿qué necesito ver? ¿Esa es la curva primaria o de respaldo? La de respaldo. Quiero ver la primaria. Entonces, para ver la primaria, arriba hay un botón que dice agregar. ¿Sí? Primera opción, curvas de relés. Y luego les dice, oye, ¿a quién quieres ver? ¿A quién quieren ver? R2. Era R1, ¿no? Fíjense, ¿cuál es el problema? Cuando les piden curva de relés, ustedes arrancaron en dónde? En Claytor, ¿no? Y en Claytor lo único que está viendo es todo lo que hay en Claytor. Por eso les pone R2, que es el que va por arriba. Pero yo quiero ver R1. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque hay un indicador que dice number of times, que está en 0. Es decir, te muestro todo lo que está a 0 subestaciones de distancia. ¿Dónde está la protección primaria? ¿A cuántas subestaciones está? A 1. Entonces suban eso a 1. Y ahí debe de aparecer R1. Ven que hay muchos, porque les ponen todo lo que hay a una subestación de distancia. Pero ahí está el R1. Márcalo primero. No, márcalo. Con una flechita. Ahí está. Y le dan OK. Ahí está la curva del primario. Pero fíjense una cosa interesante. Aparentemente está coordinado, ¿sí o no? ¿Es correcto así? ¿Sí o no? Está coordinado, ¿no? Pregunta. ¿Quién debe ir por arriba? ¿El primario o el respaldo? El respaldo. ¿Está correcto así o no? ¿Quién es el primario? ¿El azul o el rojo? El azul es el primario. El azul es el primario y el respaldo es el rojo. Correcto. Entonces, ¿es correcto así como está? Sí. Aparentemente sí. Hay un problema. ¿Qué pasa con esto? Es el margen de coordinación. Entonces, para poder verificar que eso es correcto, tengo que asegurarme que en el punto de coordinación haya un tiempo límite mínimo.
Entonces, fíjense lo que van a hacer. Esta hoja no la pierdan, minimicen. Arriba se ve el indicador. Y regresan a su sistema de potencia. O sea, pueden switchar entre pantalla y pantalla para que no borren la otra. ¿Sí? Ahora, yo necesito simular una falla. Y es la falla de la ICCC. Entonces, la pregunta es, en ese sistema, ¿dónde tienen que simular la falla para lo que están viendo ahorita? ¿Qué parte? Diría que en la protección que está a la derecha de Field Day. Ok, entonces es en terminales de la protección primaria. Sí. Ojo, aquí lo que hacemos es que simulamos la falla en la barra de la protección primaria. Pero si yo pongo una falla en Field Day, ¿la corriente no va a ver la protección? No. Ese es el problema, porque una cosa es a mano y la otra cosa es en simulación. Entonces tengo que simularlo diferente. Entonces, pongan el cursor donde va la protección primaria. Ahí. Botón derecho. Y ¿dónde está? La tercera opción dice especificar fallas clásicas. ¿De acuerdo? Les abro un menú. Ahorita no vamos a discutir todos los detalles del menú porque no es la idea. Lo que necesito es una falla en terminales. Entonces la primera opción dice close in fall. Close in significa saliendo luego. Entonces hay que marcar la primera columna, primera casilla. ¿Sí? Después hay otros términos, dice with end open, con el extremo final abierto. Esto lo vamos a utilizar para direccionales. Como ahorita no tenemos direccionales, no lo utilizamos. Entonces nada más me quedo con la primera. ¿Qué diferencia hay entre la primera columna y la segunda columna? La primera columna simula el sistema tal y como ustedes lo tienen. La segunda columna, si la selecciono, antes de simular me va a preguntar, ok, ¿qué elementos quieres sacar de servicio antes de simular la falla? O sea, es un segundo cambio de topología. En el otro caso no lo vamos a utilizar. Entonces simplemente nos vamos con la primera columna. Entonces, closing for, automáticamente. Como es una falla en terminales, el porcentaje deja de tener sentido. No hay que poner nada en porcentaje. ¿Sí? Y luego, en el tipo de falla, quiten la marquita de 1LG, que es una falla monofásica, y pónganlo en 3GLG. Es una falla trifásica, es el peor escenario. ¿De acuerdo? Son los únicos dos cambios. Closing for y falla trifásica. Y dale simular. Ahí está. Si ustedes checan, está en la parte superior, está resaltado el botón del signo más. ¿Sí lo ven? Significa que esta es secuencia positiva. Con esa podemos trabajar sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, lo que aparece, vamos a darle un poquito de zoom, si puedes, nada más que ten cuidado con... No con ese, con el símbolo de más. O sea, no lo corras. No, ahí donde estabas, pero a un lado, ahí. Y vete moviendo en la pantalla para que vayas viendo. ¿Otro más? Ahí está. Ahora sí. Pégate un poquito más del otro lado. Ahí está. Ve. No. Con esta está bien. Nomás muévete. Muévete un poquito. Con la flecha no. Mueve la flecha, es más sencillo. Ahí lo que ven en el color rojo es la falla que acaban de simular. Están hablando de 1348 amperes. Ángulo. P es porque secuencia positiva. Ángulo de menos 80 grados. ¿De acuerdo? Esa es la falla que a mí me interesa, porque es la falla en terminales. Esa falla es lo mismo que ve el respaldo. Si ustedes se dan cuenta, hay una pequeña diferencia. ¿Cuánto ve el respaldo? 1345. ¿Cuánto es la falla? 1348. Esos 3 amperes es por el efecto capacitivo que tiene la línea. Pero no nos vamos a pelear por 3 amperes. En un rango de 1300, 3 amperes es nada. Entonces, ya tienen el dato. 1348. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo que es la corriente de cortocircuito de correlación? Bueno, regrésate a la hoja de correlación. Ahí está. Entonces, esos puntos que acaban de ver ahí, cada vez que yo simulo una falla, aparece un cuadrito en las curvas. Y ese cuadrito les dice, ese es el tiempo de operación de tus protecciones que estás mostrando para la falla que acabas de simular. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, para hacerlo más sencillo, váyanse a agregar a este mismo menú. Vamos a agregar otra cosa. En la parte de abajo dice Times
difference sliders. Y les pones dos líneas verticales de línea punteada. Se mueven independientemente. Con el cursor, arrastren una de las dos y pónganla a la altura de los cuadritos. ¿Bueno? Que quede con los cuadritos. ¿Por qué? Porque en lugar de andar adivinando el número en el eje vertical, cuando lo alineo con los cuadritos, me dice que el tiempo del azul es en punto 18 segundos y el tiempo de la roja es en punto 56 segundos, y la diferencia entre los dos es de punto 37 segundos. ¿Cuál es el rango de corrección que me recomienda? Entre punto 2 y punto 4. ¿Cumplo? Sí. ¿Necesito moverlo? No. Entonces ya lo dejé ajustar. ¿Sí? Entonces, es mucho más simple, y así se hace ahora, las coordinaciones. Porque las curvas ya están embebidas dentro del software. Y con esta herramienta de poder mover el cursor y ver el tiempo, hay un margen de ahí de incertidumbre porque a veces no da exactamente, hay que ver precisamente el valor. ¿De acuerdo? Entonces simulamos la falla, el ICCCC, me pone el cuadrito que representa los tiempos de operación y verifico si el tiempo lo necesita o no. Si de repente dijéramos, oye, no, quiero más tiempo, por ejemplo, quiero más tiempo, y yo quiero que la roja esté más arriba, ¿cómo le puedo hacer? Dale doble clic al texto rojo. Les abre automáticamente el menú de ajuste. Y entonces ponle, en lugar del punto 5, ponle 1 al TDA. 1, dale OK abajo y ya se movió. ¿Cuánto vale la diferencia ahora? Punto 92. Si fuera el caso que yo necesitara más tiempo para coordinarlo, ahí lo estoy haciendo. Y no necesito adivinar el número. El misma herramienta me dice, entre este y este tienes tanto tiempo. Y con eso es suficiente. ¿De acuerdo?